Vamos os voy a presentar a InDesign y os voy a enseñar todo su interfaz. En el momento que arrancamos InDesign, bueno, voy a quitar la lupa esta de aquí. En el momento que arrancamos InDesign nos aparece esta ventana, la ventana de bienvenida, muy parecida a las de Illustrator y Photoshop, donde nos plantea pues qué queremos hacer, abrir un archivo nuevo. Al decirle si queremos un archivo nuevo, nos va a aparecer un panel donde nos va a dar a escoger, pues lo primero, siempre os recomiendo que vayáis de arriba abajo y vayáis pensando en todo, ¿no? En valor de documento podríamos tener aquí guardado, como veis, hay un botón que nos permite guardar valor de documento, pues si acaso nosotros configuráramos aquí algún tamaño predefinido que a nosotros nos interesara. Yo que sé, en cualquier editorial siempre tienen un tamaño de libro concreto y a lo mejor cada editorial pues podría definir aquí en ese valor de documento ya un valor predefinido que nos podría valer para los trabajos siguientes, ¿no? Los trabajos a futuro. Pero en nuestro caso no tenemos ningún valor guardado. Aquí en calidad también, como veis, están los mismos conceptos que hemos pasado por Photoshop e Illustrator. Tenemos el concepto de impresión, el concepto de web y el concepto de móvil, ¿no? Podemos diseñar incluso aplicaciones desde InDesign, no solamente publicaciones que vayan orientadas a libros o a publicaciones tipo libros, sino que también podríamos trabajar conceptos web y conceptos móvil. Vale. Luego tendríamos la opción de definir el número de páginas que querríamos. Normalmente, si trabajamos en un documento, vamos a poder después a posteriori ir añadiendo páginas. A lo mejor, siempre que se empieza con un documento, se puede empezar con una sola página, pero también podríamos definir aquí cuántas páginas queremos. Si a lo mejor ya nos están imponiendo que esta impresión se va a dedicar para un pliego determinado, que a lo mejor cada pliego pues podría tener 8 páginas y me piden que tiene que ser de 2 pliegos de 8 páginas cada uno, pues tendría que definir 16 páginas. Pero bueno, esos son ya casos más específicos. Luego también podríamos definir cuál querríamos que fuese nuestra página inicial. Un libro no empieza en la página 1 casi nunca. Tened en cuenta que en un libro están las páginas de crédito, que son esas páginas en blanco, páginas de cortesía, perdón. Las páginas de cortesía, que son las páginas que aparecen en blanco en todos los libros. Luego vendría la portadilla, luego vendría el índice, luego vendría el prólogo y en muchos casos, bueno, pudiera haber ahí muchas más páginas de inicio del libro. Pero os digo que normalmente un libro podría empezar en la página 3, sería lo más habitual, puesto que en algunos casos se puede contar hasta la portada, ¿no? Como número de página. Luego tenemos los estándares en cuanto a tamaño, ¿no? Los estándares europeos, que serían los tamaños DINA, y estos serían los americanos, que tendríamos el tabloide, que sería el periódico, la carta y demás, que no lo tengo muy claro, puesto que yo trabajo en Europa y me quedo con estos estándares. El A4 es uno de los más clásicos y seguro que estos ya los conocéis, ¿no? Después podríamos definir nosotros el tamaño de página que quisiéramos, no quedarnos con el estándar, sino que podríamos decir, bueno, esto es un flyer, esto es un libro que va a ir a tal tamaño, y lo podríamos ajustar desde aquí, y aquí diríamos vertical u horizontal, ¿no? También podemos ya desde aquí, desde esa página de inicio, definir el número de columnas de mi documento. Eso impondría un número de columnas que en este caso voy a darle a 3 o 4 para que veáis cómo se genera, ¿no? Pero estas columnas después es necesario apoyarlo con más trabajo, ¿no? Es decir, aquí simplemente nos va a plantear unas guías y unas reglas, las cuales va a dividir la página en 4 partes. Y después los márgenes. Los márgenes que siempre por defecto están a 12,7 milímetros, pero nosotros podríamos definirlo como quisiéramos. Mientras esté este candado activo, lo que quiere decir este candado es que cuando yo suba cada uno de los márgenes, superior, inferior, interior y exterior, iba a aumentar todos juntos. Si yo en un momento dado quisiera separar los valores, debería romper ese vínculo y decir, bueno, pues en inferior quiero 19, en exterior quiero 20 y como veis, ahora sí lo puedo hacer de manera individual. Y luego por último el concepto de sangrado. El sangrado es ese corte que tiene
en los límites del documento y queremos que una mancha gráfica o una mancha de tinta o una fotografía o lo que fuese llegue hasta el borde. Es necesario aplicarle, en este caso, por lo menos cuando trabajamos en tamaños parecidos a una 4, lo más habitual es añadir 3 milímetros de sangre por cada lado, ¿vale? Y este sí es un concepto que debe estar unificado para que fuese así. Después tendríamos la opción de poder previsualizar todo esto que estamos preparando, ¿no? Y ya si lo previsualizo estáis viendo que realmente está teniendo 4 columnas, como estamos viendo. El medianil, este concepto de medianil, si le pongo a 5 milímetros, vais a ver cómo aquí este sería el medianil. Es el espacio que existe entre columnas. Y las anotaciones, que en un momento dado yo las podría poner, y normalmente las pongo en la parte superior, que sería... A ver, aquí ha salido ya. Lo voy a poner en la izquierda, o no, en el inferior. No, en el inferior tampoco se va a ver. En el interior voy a añadir 15 milímetros para que lo veáis. Este espacio se suele utilizar, es este espacio, esta línea azul. Esto se emplea para ponerle notas al impresor. Es decir, si en algún momento estamos diseñando un tríptico o algo, podríamos añadir este espacio para poner aquí alguna nota. Aquí en vertical es un poco incómodo. Sería lo más habitual ponerlo en la parte superior e indicarle al impresor: atención, este documento tiene una tinta especial, o este documento, bueno, cualquier cosa que el impresor debiera conocer y que si lo ve aquí directamente en el trabajo es más fácil. Bueno, en el momento en que ya he generado esto, este sería el resultado. Pero me falta un concepto que sería este de marco de texto principal. Este marco de texto principal se suele aplicar cuando vamos a hacer un libro de muchas páginas, y lo que quiere decir es que nos va a aplicar un cuadro de texto automático en cada página que generemos. Entonces, siempre que vayamos a hacer un documento que tenga muchas páginas, va a ser interesante porque automáticamente generaría un marco de texto principal, que ya no haría falta que nosotros generáramos ese cuadro de texto. El caso que se podría dar para utilizar este check o este concepto sería una novela, sería una revista, sería cualquier cosa que tuviese más de 15 páginas, pongamos por caso. Bueno, pues le voy a dar que OK y veréis como en el momento en que me genere este documento, este sería el marco de texto principal. Como habéis visto, yo no he generado esta caja, pero esta caja de texto, como veis, si la aparto, se está viendo claramente que tiene 4 columnas y que se adapta perfectamente al tamaño que yo he definido en cuanto a márgenes y todo lo demás, ¿no? Y también veo el concepto de sangre y las anotaciones, que sería la línea azul. Bien, bueno, una vez que he generado esto, vamos a hablar del interfaz. Hemos hecho el documento nuevo y el interfaz en qué consiste. Como veis, se parece mucho al resto de programas de Adobe. A la izquierda tendríamos las herramientas, que la podríamos disponer en una o dos columnas, o incluso podríamos coger el panel y cambiarlo de lugar. Pero bueno, yo os aconsejo que os quedéis siempre con el modo predefinido. También en la parte derecha, como en todos los programas de Adobe, tendríamos todos los paneles para, en este caso, trabajar sobre todo el concepto de publicación, como podrían ser las páginas. También tenemos capas, tenemos vínculos, que sería toda aquella imagen que coloquemos en nuestro documento, pues va a tener un vínculo con respecto a una carpeta. También tendremos opciones de trabajar con el trazado, algo muy parecido y, por no decir, idéntico al trazado de Illustrator, ¿no? Tendríamos el concepto de biseles en las uniones de los vértices, y también podríamos redondear los trazos, también podríamos definir el grosor del trazo, el límite de ángulo y qué tipo de trazo queremos y demás, ¿no? Bueno, pues esto es un caso, pero tenemos color, tenemos estilos de carácter y estilos de párrafo. Estos son dos básicos de InDesign. Y bueno, todos los paneles que no encontráramos aquí podríamos sacarlo, como ya sabéis, en ventana, ¿no? Por ejemplo, yo podría sacar, por ejemplo, el concepto de interactivo y quiero sacar, por ejemplo, la animación. Me aparecería un panel de animación como este, y en un momento dado yo este panel, como veis, lo puedo incrustar en la zona de paneles para cuando yo quisiera también sacarlo y desplegarlo del modo como estáis viendo, ¿no? Para poder editar lo que quisiéramos, y lo podría cerrar así. Todo este espacio de trabajo
no se queda solo en la parte izquierda y derecha, herramientas y paneles. Está el menú contextual superior, que dependiendo de la herramienta que yo tenga seleccionada, estáis viendo cómo va modificándose según el concepto. Si cojo la herramienta texto, me aparecerían el concepto de carácter y el concepto de párrafo, algo básico para InDesign, puesto que tenemos que aprendernos todos y cada uno de los botones que aparecen aquí para saber lo que es la tipografía y en qué consiste. Esto en cuestiones de carácter, y si doy aquí en cuestiones de párrafo, fundamental. Por ejemplo, aquí tendríamos la opción de generar listas desordenadas y aquí listas ordenadas. Algo parecido a lo que se hace con HTML y CSS, ¿no? De hecho, tendríamos opciones de sangría y demás. Bueno, esto iré desglosándolo poco a poco en conceptos de texto. Si yo cojo el lápiz, por ejemplo, estáis viendo que me aparecería como parte fundamental de la herramienta lápiz el grosor de trazo, el color de trazo y demás, ¿no? Si yo cojo, por ejemplo, una caja, pues igualmente, ¿no? También me aparecería el grosor de trazo, el color de trazo y demás. Bueno, ¿qué más? El menú. El menú, aunque se parece mucho a los demás de Illustrator y Photoshop, está acometiendo la problemática que va inmersa dentro de InDesign, ¿no? Como sería el concepto de maquetación, el concepto de texto, objeto, tabla, ver, demás, ¿no? Todo esto, cada menú de cada uno de los programas hace alusión a la problemática que toca en cada uno de ellos. También deciros que tenemos distintos botones. Por ejemplo, aquí tendríamos los distintos modos de trabajo. Yo puedo ser a lo mejor un tipógrafo o yo qué sé, o bueno, voy a darle a avanzado. Si doy a avanzado me van a aparecer paneles y se me va a configurar todo el interfaz para trabajar en modo avanzado, que será el modo en el que más trabajemos. Y luego tendríamos, por ejemplo, para generar un PDF interactivo o impresión y pruebas, o para generar un libro, y todo se me acomodaría de manera más cómoda para trabajar esos distintos términos. Bueno, pues nada, esto como habéis visto, también si en un momento me rayo, si en un momento me rayo, vuelvo a los aspectos esenciales, es todo mucho más reducido, menos complicado, y esto sería lo que es el interfaz completo. También otro botón muy utilizado, aparte de este de poder cambiar los espacios de trabajo, que ya os digo que si en un momento dado os ponéis como un loco o como una loca a desplegar aquí paneles y luego descolocáis todo, incluso este se puede descolocar, ¿vale? Veis que me he cargado todo el interfaz, pero en un momento dado puedo recurrir a aspectos esenciales y decir restaurar aspectos esenciales y todo se colocaría del modo en el que estaba, ¿vale? Y esto sería el modo en que vemos la interfaz. Después tiene muchos más conceptos que iremos detallando uno por uno.